Shalom, shalom, Javerín, un fuerte abrazo de la distancia. Mi nombre es Manuel Fernández, una vez más su hermano acá en el Mesías Yeshua, trayendo un mensaje. Esta vez vamos a tratar de responderle a nuestros amigos ateos, quien en muchas ocasiones nos han preguntado, nos han dicho que cómo vamos a creer en un Dios que mató a tantas personas. Y sí, la verdad es que sí, mató y eliminó a muchos pueblos, pero vamos a ver las razones por las cuales él hizo tales cosas y vamos a ver lo que pasó y lo que pasará también a futuro, porque todo lo que fue, eso mismo será, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Y bueno, el tema es por qué Elohim o nuestro Dios eliminó a algunos pueblos en el pasado. Hoy estamos a 3 de junio del 2023. Estamos en la celebración de nuestro Shabbat semanal, ya hemos pasado de un Shabbatot y hoy entramos en un Shabbat. Shabbatot es como un Shabbat, pero muy solemne, muy grande, donde expresamos mayor solemnidad a nuestro Padre Celestial por cuanto Él nos ha dado instrucciones y por cuanto Él nos ha dado salvación en el Mesías Yeshua. Bien, vamos a ver, analizar una vez a Sodoma y a Gomorra, según Génesis capítulo 19. Esto es lo que vemos en Génesis capítulo 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos pueblos. Estos fueron uno de los cuantos pueblos en cuanto que el Eterno o que nuestro Elohim hizo eliminar. Y es que en Génesis capítulo 18, versos 20 al 21, nuestro Padre Celestial se encuentra hablando con Abraham, su siervo, y dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, lo que él está queriendo decir es que él primero se va a cerciorar si el clamor que muchas personas hicieron llegar hasta el trono celestial por parte o por causa de que Sodoma y Gomorra estaban haciendo cosas muy malas, ese clamor subió al Padre Celestial y él se iba a cerciorar si eso era así como las personas oraban o estaban orando. Ahora bien, ¿quiénes clamaron contra Sodoma y contra Gomorra? Según Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 18, vemos que hay tres tipos de personas a las cuales el Eterno tiene como muy frágiles, y así dice la palabra en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque Yuhek Bakei, vuestro Elohim, es Elohim de dioses y Señor de señores, o Adón de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, o sea, Él no desecha a nadie, ni toma cohecho, o sea, Él no se deja guiar por lo que otros dicen, sino por lo que Él está viendo en el momento y por lo que Él analiza. Recordemos que nuestro Padre Celestial escudriña corazones. Y él dice que él hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ok. Aquí, como podemos ver, el Eterno siempre va a tener cuidado de estas tres tipos de personas, de estos tres tipos de personas. Por ende, Él va a tocar nuestros corazones o nuestro corazón para poder extender nuestra mano y darle pan a esas personas que tanto están necesitadas. ¿Qué era lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? Bueno, al parecer estas personas no estaban extendiendo su mano para ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Por el contrario, eran tan malos que querían violar aún a los ángeles que Elohim había enviado para cerciorarse o para dar testimonio de la maldad de esas dos ciudades, como lo señala Génesis capítulo 19, verso 5. Entonces, si él nos enseñó a nosotros, porque recuerden, la palabra no es nada más desde que nosotros la tenemos en papel, la palabra es desde el principio, la palabra es Yeshua, como señala Juan capítulo 1, verso 1 y Juan capítulo 1, verso 14. Entonces, esta palabra fue desde el principio, viene hablándonos, aconsejándonos, dándonos testimonio de nuestro Padre Celestial. Solo los que hemos vivido el amor del Padre Eterno, la espiritualidad, el acercarnos
o esa relación con nuestro Padre Celestial, podemos dar testimonio verdadero de que nuestro Padre Celestial lo que ha querido siempre es enseñarnos para que nosotros nos conduzcamos por un camino recto y correcto delante de Él. Esto que sucedió en Sodoma y Gomorra, de violar o de querer violar a estos dos varones, ángeles, valga la redundancia, era algo muy parecido a lo que pasó en Jueces capítulo 19 versos 22 al 30, que las personas de una ciudad de Benjamín quisieron violar a un levita y a su mujer y a toda una familia que estaba en esa ciudad, que se estaban hospedando en esa ciudad, y por lo cual fue casi eliminada toda la tribu de Benjamín, pues al ver que habían violado a esta mujer, este hombre llegó y cortó a la mujer en 12 pedazos y cada pedazo fue enviado a cada tribu de Israel. Entonces Israel, al ver tal abominación, se levantó en contra de esa ciudad. Y como la ciudad pertenecía a la tribu de Benjamín, entonces todos los benjamitas se levantaron en contra de Israel y por ende casi toda la ciudad o casi toda la tribu, mejor dicho, fue eliminada, casi, porque no haber sido por la lástima que tuvieron las demás tribus de Israel, esa tribu fuera quedado totalmente eliminada. Bien, vamos a continuar y vamos a analizar a Sodoma y a Gomorra. Aquí vemos que algunos de los pecados, bueno, tenemos como pecado número uno la soberbia. Esto lo señala Ezequiel capítulo 16, verso 49. El amigo cristiano, cuando le preguntan por qué Sodoma y Gomorra fue eliminada, nada más dice que fue por el pecado sexual, mas no fue nada más por eso. Y lo señala y hago hincapié en Ezequiel capítulo 16. Es lo que pasa cuando no escudriñamos la palabra, cuando nos dejamos llevar por las tradiciones, métodos de enseñanzas de hombres y no vamos directamente al libro, a la prueba, a la raíz de cada cosa. Entonces, como primer pecado tenemos la soberbia. Se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia por parte de Satanás, quien se negó a reconocer a Elohim como su Señor. Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad en Adán y Eva. Entonces, vemos que la soberbia es cuando nos alejamos de Dios y queremos hacer nuestro propio camino o queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, cuando desechamos a Dios, ya nos ponemos con un corazón totalmente de hierro y no permitimos que la palabra del Eterno toque nuestro corazón. Entonces ahí nos ensorbebecemos o nos hacemos soberbios delante de nuestro Padre Celestial. Desechamos a nuestro Padre Celestial y hacemos nuestra propia voluntad, valga la redundancia. En la imagen podemos ver que cuando las personas son soberbias, se creen como mejores o mayores o más inteligentes o más sabias que los demás. En este caminar, los que hemos podido entender y los que hemos podido tener una relación con nuestro Padre Celestial, sabemos que este caminar no es para soberbios, este caminar es para personas mansas y humildes, como lo señalaba nuestro Mesías Yeshua, nuestro Maestro, la palabra hecha carne. Entonces, al ver esto, nosotros sabemos que no podemos ser como los demás, o sea, no podemos traer las mismas cosas que tiene el mundo, porque el mundo se ha hecho soberbio delante de nuestro Padre Celestial, creyendo que ellos pueden hacerlo todo por ellos. O sea, hoy en día, de hecho, se ve tan reflejado cuando vemos que para que llueva utilizan dióxido de plata. Creen que los alimentos salen de la propia mano de ellos porque ellos inyectan un montón de hormonas, entonces todas esas hormonas hacen que los alimentos sean más grandes, entonces ellos se creen dioses. Se creen tan dioses que han querido hasta clonar al ser humano. Se han creído tan dioses que han pretendido legalizar el aborto, aun sabiendo que nuestro Dios no está de acuerdo con eso. Y es porque desecharon a nuestro Dios, porque abunda la soberbia en ellos. Esto no es nuevo. Esto no es lo que vemos en Sodoma y Gomorra. Eso es lo que vamos a seguir viendo constantemente, paulatinamente, gradualmente en este sistema de cosas. Santiago capítulo 4, versos 16 al 17 nos enseña.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, si yo digo o hago algo que va en contra de la palabra y yo sabía que eso estaba escrito, resulta ser que eso es pecado. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de mi Padre Celestial, estoy siendo soberbio. Proverbios capítulo 8, verso 13 nos señala, el temor de Yukek Bakei, o sea, el amar a Dios, el amar a nuestro Elohim, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, ¿quién aborrece esto? La sabiduría. Aquel que fue engendrado mucho antes del principio, mucho antes de la creación que nosotros conocemos. ¿Quién es este? El Hijo de nuestro Padre Celestial, Yeshua HaMashiach, Melech HaOlam. Seguimos con el segundo pecado y es la saciedad de pan, o sea, o la glotonería. Santo Tomás o Tomás de Aquino define la glotonería como una relación desordenada con las cosas materiales. También se puede definir como una ingratitud por los bienes que poseemos. Ser glotón, por lo tanto, no es solo comer mucho, o sea, cuando una persona por avaricia, por codicia, porque no se sacia, porque es como un cáncer, o sea, se comporta como un cáncer, come y come y come, pero nadie come de él y siempre quiere más y siempre quiere más, no solamente en cuanto a comida, como lo señala Santo Tomás de Aquino, sino también a la relación desordenada con las cosas materiales. También podemos definirlo cuando queremos abusar del placer, placer sexual, placeres carnales de la vida que queremos vivir una relación desordenada con esas cosas. Y la ingratitud, obviamente, es cuando no le damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Porque ¿quién nos los da todo a nosotros si no es nuestro Padre Celestial? Nosotros ni siquiera sabíamos que hoy, en esta mañana, nos íbamos a levantar si no fuera sido porque Él nos levantó de nuestra cama. Nosotros no sabíamos si ayer íbamos a regresar a casa si no fuera sido porque Él quiso que nosotros llegáramos a casa sanos y salvos. Esto es lo que hace Dios y por eso debemos darle gracia, honra a nuestro Padre Celestial, debemos ser agradecidos con Él. Cuando no somos agradecidos, lo hacemos hacia un lado y por ende venimos a cometer errores, pecados delante de nuestro Padre Celestial. Lucas capítulo 21, verso 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ok, ¿qué es lo que nosotros hoy debemos mirar? Cuidar nuestra salvación, cuidar esa sangre que fue rociada en los dinteles, que fue rociada sobre nosotros, como lo señala el libro de Hebreos. Esa sangre que fue rociada es para salvación, para que en el momento en que llegue aquel día, esa sangre esté y permanezca sobre nosotros y nosotros seamos realmente protegidos por nuestro Padre de toda aquella justicia que vendrá en aquel día. Por eso no debemos embriagarnos, no debemos andar en glotonería. Debemos cuidar mucho de nosotros. Como les decía, glotonería no es nada más comer mucho, sino también la relación desordenada con las cosas materiales. Vamos a ver qué nos enseña Pablo a través de su carta a Romanos, en Romanos capítulo 13, versos 13 al 14, y dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos de nuestro Mesías Yeshua y no proveáis a los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Bueno, comer mucho. El deseo de la carne, tener muchos bienes materiales, tener nuestras cuentas bancarias llenas de dinero, tener carros, tener lujos, poder ir a visitar otros países, poder caminar, hacer turismo. Ok, esos son los deseos de la carne. Pero ¿qué es lo primero en lo cual nosotros debemos enfrascarnos? Es en las cosas del eterno.
¿Por qué? Porque todo lo demás viene por añadidura. Esto es lo que nos enseñaba Yeshua, o sea, buscar primeramente las cosas del reino y lo demás vendrá por añadidura. O sea, si nosotros queremos tener todas estas cosas, y sé que las podemos tener porque eso es lo que a mí me enseña Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, de todas esas maravillosas bendiciones que pueden venir por causa de la obediencia y de la observancia objetiva y de los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando venimos a observar todos los mandamientos del Eterno y hacer lo que Él nos mandó a hacer y no otra cosa, entonces vamos a saber que somos muy bendecidos, aún en cosas materiales que nosotros ni nos imaginábamos. Entonces, andar como de día, honestamente, es andar en la luz como hijos de la luz, como hijos del Mesías Yeshua. Recordemos, Él es la luz del mundo. Entonces, si Él anduvo bien haciendo lo correcto y no quebrantó ningún mandamiento, así mismo nosotros debemos andar. Eh, Se supone que el discípulo no es mayor que su maestro, pero si escucha al maestro, si observa al maestro, viene a ser igual que el maestro. Por eso es que Efesios capítulo 4 verso 12 nos dice o nos enseña que nosotros debemos estar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién fue y quién es ese varón perfecto? Yeshua, nuestro Mesías, nuestro camino, la verdad y la vida. Seguimos con Sodoma y Gomorra. Y otro pecado es la abundancia de ociosidad. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Es la situación de indolencia, pérdida de tiempo, inactividad y holgazanería en que puede incurrir el individuo, que rehúye el trabajo si lo tiene o se resiste a buscarlo por falta de energía. Es decir, cuando caemos en eso de que no queremos hacer nada, de que todo va a venir porque como caídos del cielo, muchas personas tienen esa cosa en la mente, aún hermanos cristianos, hermanos mesiánicos tienen todas estas cosas en su cabeza. Pero esta inactividad lo que va a traer es daños al cuerpo cuando no estamos en actividad, cuando no tenemos un trabajo. Entonces, esto lo que hace es que nuestro cuerpo se dañe. Por otro lado, si hablamos de lo espiritual, si no escudriñamos la escritura, si no hacemos nuestros deberes, porque tenemos muchos más deberes que derechos según la ley, según la palabra del Eterno, entonces si nosotros no hacemos eso, entonces vamos a perder. ¿Qué vamos a perder? Salvación. ¿Qué vamos a perder antes de la salvación? La relación con el Eterno, una relación veraz y objetiva que deberíamos de tener todos, un acercamiento a nuestro Padre Celestial. Vamos a ver qué nos enseña Proverbios capítulo 6 versos 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuál es la pobreza más terrible que le puede venir a un hombre si llega a venir el día del Eterno? ¿Qué es lo que va a suceder? La pobreza, la maldición que va a caer sobre esa persona por no haber cuidado primeramente su salvación, por no haber tenido una relación con el Todopoderoso y haber sido diligente en todo aquello que se le fue dado. Recuerden, mientras más el Eterno nos ha dado a nosotros, más se nos ha de demandar. Y no será el mismo caso para aquellos que están y no están en el cristianismo, o para aquellos que están en el cristianismo o están en el mesianismo, pero que aún no son diligentes, no se apresuran a llevar el mensaje del Eterno. Hebreos capítulo 6 versos 11 al 12 nos enseña, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, estas personas de Sodoma y Gomorra eran perezosos porque les abundaban muchas cosas, o sea, tenían sobreabundancia sea, para ellos el pan era como nada más estiro la mano y ya lo tengo, mientras que a otras personas les costaba y tenían aflicción del alma, aflicción del espíritu, lloraban. Y estas personas eran incapaces, estas personas de Sodoma y Gomorra eran incapaces
o eran indolentes ante aquella situación. Por eso el Eterno nos enseña que el segundo más grande mandamiento, y esto nos lo enseñó a través del Mesías Yeshua en Marcos capítulo 29 al 31, nos enseña los dos más grandes mandamientos, pero el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando yo me amo a mí mismo, yo como, pero yo no como antes de ver la necesidad de mi hermano, del afligido, del que está llorando, del que necesita, que en ese momento yo extienda mi mano y diga, tome, tome. Entonces, si yo a mi prójimo lo maltrato y no le doy pan, aún teniendo esta abundancia de pan, aún cuando yo soy un ocioso, un perezoso, imagínense, o sea, ¿qué puede esperar una persona que hace todas estas cosas? Que venga sobre él la mano del Eterno y caiga sobre él toda esa justicia del Eterno. Recordemos lo que vimos en la portada, en la diapositiva número 1, que él hace justicia al huérfano, al extranjero y a la viuda. Estas personas, si nosotros no le prestamos atención, entonces podemos estar incurriendo en un pecado al no hacernos cargo de la aflicción por la cual esa persona está pasando. Y sí, tenían razón en Sodoma y Gomorra de estar ociosos, ya que tenían todo, tenían sobreabundancia. Esto lo vemos en algunas naciones hoy en día. Sí, tenemos algunas naciones que son indolentes. Ejemplo, una que tiene la bandera roja, perdón, azul, blanca y roja, y son de verticales, de franjas verticales. Esa nación en especial no solamente tiene esclavizada a otra nación de África, sino que también ha hecho que esa nación de África maneje un, una moneda que es dependiente de la moneda de ellos, pero que a su vez esa moneda lo que trae es pobreza y más pobreza. Eso es ser, no tener, no ser o no tener amor por ese prójimo y ayudar a ese prójimo. Vemos sobreabundancia. ¿Por qué no ayudar a las demás naciones que están pasando por tantas necesidades? Esto siempre va a pasar, amados. Por eso es que lo que fue, lo que se ha hecho o lo que ha pasado debajo del sol, eso mismo seguirá siendo. No hay nada nuevo debajo del sol. Bien, seguimos, continuamos con otro pecado más de Sodoma y Gomorra. Estos dos pueblos sirven de ejemplo para decirnos o para señalarnos de que el Eterno hace justicia y de que nadie escapa de la justicia del Eterno, tarde o temprano. Bien, otro pecado es que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es cuando no nos importa la situación de nuestro prójimo, aun cuando nuestro prójimo llore enfrente nuestro. En nuestro corazón solo pensamos en nosotros mismos, no hacer acto de justicia con el pobre. O sea, cuando yo extiendo mi mano, yo hago acto de justicia. Porque recuerden, el Eterno no me ha dado a mí para yo guardar para mí, me ha dado a mí para yo dar. Por eso es que el Mesías Yeshua nos enseñaba, dad de gracia de lo que recibiste de gracia. Y esto me hace entender de que yo no puedo ser egoísta, de que yo no, de que yo debo tener amor por mi prójimo, de que yo debo velar por aquellas personas que están en sufrimiento. Muchas personas buscan a Elohim o a Dios en un altar, pero Elohim se encuentra en cada prójimo que está pasando por una necesidad, los que están en la cárcel, los que están enfermos, la viuda, el huérfano, el extranjero. Todas estas personas están pasando por aflicciones. Veamos qué nos enseña el Eterno en Isaías capítulo 58, versos 6 al 7, porque hay tanta religiosidad en nosotros, en este caminar, que preferimos hacer un ayuno que ir a ayudar a aquellos que tanto lo necesitan. Y dice el Eterno, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo teniendo
debo dar, porque a mí se me fue dado. Fortalecer la mano del afligido, del menesteroso, de la persona que tanto necesita, que necesita de tu ayuda. Prójimo no es nada más aquel que está en el pacto. Prójimo es un hermano cristiano, es un testigo de Jehová, un adventista, esos son prójimos. Aún los gentiles son prójimos. En Proverbios capítulo 3 verso 28 nos enseña, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. O sea, esconder tu mano para no darle. Y como enseñó Pablo, benditos son aquellos que alegremente dan, o sea, que no les preocupa, que saben que su proveedor les va a dar mucho más cuando ellos dan y alegremente ellos dan. De esta manera nosotros debemos hacer y debemos ser. Muchos hoy dirán, no, es que yo no le hago mal a nadie. Pues déjame decirte que en las escrituras hay muchas cosas de las cuales usted no sabe, ni aún yo tampoco. Hay muchas cosas que yo ignoro, pero aún así tratamos de hacer lo que es correcto. Y hacer lo que es correcto o decir que yo soy una buena persona no significa nada más porque no le hago mal a nadie, sino que también debo hacer bien y dar de lo que a mí se me ha dado, proveer, ayudar a otras personas. Sodoma y Gomorra. Ya vemos, como vimos, hemos visto cuatro pecados por los cuales esta nación o estos dos pueblos fueron eh, eliminados con azufre y con fuego. Recordemos que los únicos que fueron salvos de allí, de ese evento, fueron Lot y sus hijas, porque aún su esposa, pues por andar mirando hacia atrás y por ver todo lo que se estaba perdiendo, sus bienes materiales, pues fue convertida en sal. Esto es lo que sucede hoy en día en este mundo. Inclusive hace unos instantes estaba leyendo una noticia de una persona que iba a cobrar 5.000 millones de colones, que vienen siendo alrededor de 2.500.000 dólares. Esa herencia iba a ser dividida entre él y su hermano. Él contrató a dos sicarios para que mataran a su propio hermano, hermano de sangre. ¿Y qué pasa? Que fue descubierto. Ahora, ¿qué pierde? Pierde la herencia, va a la cárcel, no nada más perdió la herencia, perdió a su hermano, perdió su libertad. O sea, estar preso no es fácil y perder la libertad es, yo creo que eso sería la peor maldición que le puede ocurrir a un hombre aquí debajo de la tierra, debajo del sol. Bien, otro pecado es que hicieron abominación. Esto se refiere a todas las malas costumbres realizadas por las personas en cuanto a lo idolátrico, a lo pagano. Además, hace alusión a los comportamientos sexuales inapropiados, la sodomía, el adulterio, la profanación al templo, no a los templos, al templo de Elohim, al único templo que es usted y soy yo. O sea, Elohim tiene varios templos, pero usted y yo, pero el templo más sagrado es nuestro Mesías Yeshua, el cual vendrá y será como nuestro templo. No tendremos necesidad de templo, dice la escritura. Lo que produce un agudo desagrado o repulsión, o sea, ganas de vomitar, sobre todo desde el punto de vista moral, religioso y aún gastronómico o nutricional. En esta imagen, como pueden ver, el mundo le llama a esa imagen, a lo que estamos viendo allí, amor, a la relación entre dos personas del mismo sexo. Pero sabemos que nuestro Padre Celestial a eso le llama abominación. No lo dice Manuel Fernández para que quede claro, lo dice el Eterno a través de su palabra. Y vamos a ver lo que enseña Levítico capítulo 18, verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. O sea, lo que ya vivieron en la tierra de Egipto a nivel idolátrico, a nivel de profanación de templo, los actos que ellos hacían para adorar a sus dioses, eso no lo van a hacer en la tierra prometida. Pero tampoco van a hacer lo que hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, parece ser que en la tierra de Egipto hacían unas cosas, pero en la tierra de Canaán hacían otras, quizás en algunos puntos muy parecida a lo que hacían en Egipto, pero quizás había más abominación. Para que veamos, el Eterno cuida
y nos enseña a que debemos desarraigarnos totalmente de las cosas del mundo, tanto de donde venimos como hacia donde vamos. Es decir, si yo hoy digo, y muchas personas, yo lo he escuchado, que muchas personas dicen, no, es que yo me voy a Israel, pero Israel también tiene cositas allá en su tierra. eh, y ellos practican cositas que, muy puntuales que no son del agrado del Eterno. Así que tengan cuidado porque la gallinita que ellos matan en Yom Teruá, esa gallinita puede ser una abominación a los ojos del Eterno. El Eterno nunca mandó a hacer tal cosa. Levítico capítulo 20, verso 23 enseña, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. O sea, las prácticas o las cosas que esas naciones en la tierra de Canaán, quien sea Jericó, bien sea Canaán, bien sea Jebús, hay todo lo que hacían en esas tierras, el Eterno dijo a los israelitas, a nuestros antepasados, no vayan a hacer tales cosas, las cuales yo he tenido por abominación. Y ahora vamos a ver cuáles son estas abominaciones. Todas esas abominaciones que no solamente se pudieron reflejar en Sodoma y en Gomorra. Quizás Sodoma y Gomorra recogió todo y lo hizo peor, pero este tipo de abominaciones son las que vamos a ver o las que pudieron ver nuestros antepasados en la tierra de Canaán. Por ejemplo, el comer carnes de animales impuros como el cerdo, el marisco, también los ratones, y esto lo señala Levítico capítulo 11 versos 11 y versos 13, versos 20 y verso 42. El Eterno da una dieta porque sabe que esas naciones a donde van nuestros hermanos israelitas o a donde iban, a donde fueron nuestros antepasados, ellos sí comían estos animales impuros. Mostrar la desnudez propia o de otras personas a los demás, según Levítico capítulo 18, versos 6 al 17 y verso 26. Ofrecer un hijo por fuego a Moloc. Levítico capítulo 18, verso 21, versos 20, capítulo 20, versos 2 al 5. Esto es parecido a lo que vemos hoy con lo del aborto, ¿sí? Porque desde el momento en que se gesta el feto, ya comienza la vida. Y la vida de esa criatura que está dentro de la madre, entonces es muerta, es sacrificada. Quizás no fue ofrecida por fuego a Moloc, pero es la misma abominación. Y por causa de estas cosas que pasaron, algo parecido pasó Sodoma y Gomorra, esto puede suceder en un futuro. Eh, Echarse con otro varón como con mujer, o sea, personas del mismo sexo, en yunta, echándose, teniendo relaciones sexuales. Levítico capítulo 18, verso 22 y 20, capítulo 20, verso 3. Tener relaciones con animales, Levítico capítulo 18, verso 23 y verso 26. Todas estas son algunas de las abominaciones que aparecen en el libro de Levítico y de las cuales el Eterno no quiere que nosotros practiquemos, no quiere que nosotros hagamos, porque Él sabe que si nosotros hacemos tales cosas, vamos a ser desarraigados de nuestro pueblo. Recuerden, nosotros fuimos injertados en Israel, según Romanos capítulo 11. Entonces, si nosotros fuimos injertados en Israel, ¿cuánto más nosotros no tenemos que hacer caso a todas estas cosas? Levítico capítulo 18, verso 26 al 28 enseña, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces, no podemos decir, no, es que el Eterno
eliminó a Sodoma y a Gomorra, es que el Eterno mató a toda esta cantidad de pueblo porque al Eterno le plació. No, es que hicieron abominaciones, hicieron cosas que a lo mejor las escrituras no las mencionan, pero que fueron tan asquerosas, fueron dignas de que una persona las viera y se vomitara de lo asqueroso que eran, porque abominación significa vomitar. Entonces, por eso o por esa causa es que la tierra los vomita a ellos. No es que el Eterno es malo, porque el Eterno, si bien hemos visto, es justo. Los que hemos vivido de acuerdo a las Escrituras, sabemos que el Eterno es justo y que a Él no se le va a escapar nada. O sea, nada de lo que hagamos, sea bueno o sea malo, a Él se le va a escapar. Aquí vemos que ni al natural ni al extranjero, me encanta esto que la palabra nos señale, ni al natural ni al extranjero. Es decir, si yo vengo a formar parte del pueblo de Israel, yo debo someterme a la ley de Israel, a lo que el Eterno prescribió para el Israel que se acerca al Eterno, no a ese Israel que estamos viendo por allá haciendo sus cositas todas extrañas. No, es al Israel que camina de acuerdo a la ley del Espíritu, a la ley del Mesías Yeshua, a a seguir al Mesías Yeshua de acuerdo a cómo fue nuestro Mesías y a cómo lo es, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén y aleluya. Bien, continuamos. ¿Por qué coloqué todos los pueblos? Porque todos los pueblos practicaron todas estas abominaciones. Y hay más abominaciones. Vamos a ver que otra abominación son los dioses o la adoración a dioses o lo ofrecido a esos dioses. Una estatua o, o el oro y la plata que le pudiésemos ofrecer a esos dioses, según Deuteronomio capítulo 7 verso 25. Por esta causa de esa plata o de ese oro ofrecido a dioses, fue muerto fueron muertos 30.000 israelitas y también al final fue descubierto la persona que entró en Jericó y durante la guerra, durante la batalla contra Jericó, según Josué capítulo 7, esa persona, Acán, tomó el oro y la plata ofrecida a dioses. O sea, es un anatema, es algo maldito a los ojos del Eterno. Y como era algo maldito, el Eterno tenía que hacer justicia a los israelitas, o sea, ejercer su justicia aún en medio de nuestro pueblo. No es que, no, el Eterno no es misericordioso, no es justo, el Eterno es misericordioso y es justo. Él advierte de lo que va a suceder. Si nosotros cometemos una abominación, tenemos que ser desarraigados de nuestro pueblo. Así de sencillo es y así es aún en el tiempo de la gracia. No es que porque el Eterno le permitió a una persona que haya cometido abominación tras abominación y locura tras locura en medio de la gracia, no crean ustedes que el Eterno no le va a hacer justicia y no va a colocar su mano poderosa sobre esa persona. Él va a traer sus juicios sobre esa persona. ¿Qué pasó con Acán? Acán trajo al campamento de Israel el oro y la plata ofrecida a los dioses. Y por eso entonces el Eterno hizo justicia. Y cuando Israel, y comandado por Josué, fue a la tierra de Ai, allá en tierra de Ai, fueron muertos muchos israelitas. ¿Por qué? Porque por uno pagan todos. ¿Y por qué? Porque somos un pueblo, no somos ovejas de otros rediles, no, somos un pueblo, tenemos que por lo tanto ser unidos y al ser unidos debimos pasar por todas estas cosas, como las que pasó Acán. Acán fue descubierto y vienen y matan a Acán y a sus hijos por haber sido cómplices de tal anatema. Servir a dioses ajenos, eso es abominable. Deuteronomio capítulo 13, versos 12 al 15. Servir a dioses ajenos no nada más significa servir a, a una estatua. Pablo también señalaba, ahora mismo no tengo el versículo, pero Pablo mismo señalaba de que la avaricia, la codicia, la jactancia y aún el orgullo, eso es idolatría, la fornicación, el adulterio, el engaño, y la soberbia, todo eso es idolatría. Y como es idolatría, es abominación a los ojos del Eterno. Ofrecer en sacrificio a Yuhet Bakei, nuestro Elohim, un buey o un cordero
en el cual haya falta o alguna cosa mala. O sea, un cordero, digamos, que esté ciego. Eso es abominable a los ojos del Eterno. ¿Por qué? Porque al Eterno se le ofrece lo mejor. Una, un buey que tenga una enfermedad que nosotros llamamos casquera o infección en el casco, eso también es abominación a los ojos del Eterno. Por esa causa, Isaías capítulo 1, versos 11 al 18, el Eterno dice que me es abominable el sacrificio, el holocausto. ¿Por qué? Porque ofrecían lo peor, no daban de sí lo mejor y no lo daban con un corazón contrito y humillado, como enseñaba el salmista. Porque yo fácilmente puedo decir, "Ah, voy a agarrar este cordero, lo mato y ya, ofrenda por pecado y ya, fui perdonado, ¿ok? Pero mi corazón, ¿dónde está? Mi conciencia, mi mente, mi moral, mi ética. O sea, ¿dónde está ese arrepentimiento para que yo pueda hacer tal sacrificio? Por eso para el Eterno, tales sacrificios eran abominables, según Isaías capítulo 1, versos 11 al 18. Hoy sabemos que no podemos sacrificar ningún animal porque nuestro sacrificio perfecto fue el Mesías Yeshua. Pero el Eterno nos enseña que hay un sacrificio que Él ama y es el fruto del labio, el sacrificio de alabanza. Cuando yo vengo a los pies del Eterno y le doy alabanza, eso es sacrificio, eso vale más que lo que hacían nuestros padres cuando llevaban corderos, llevaban aves o bueyes al templo para ser sacrificados. Entonces, ya sabemos que estas son abominaciones, no nada más Israel las cometía, sino los demás pueblos. Y los demás pueblos pensaban que adoraban a un Dios y adoraban era a Baal o a Moloch, que estos eran, o a Astarte, Astarot. Estos son los dioses más mencionados, los ídolos más mencionados en las escrituras. Bien, vestir ropas del sexo contrario, o sea, un hombre que se coloque ropa de mujer o una mujer que se vista con ropa de hombre. Según Deuteronomio capítulo 22, verso 5, esto es una abominación. También volver con la primera mujer a la cual se le ha dado carta de divorcio, según Deuteronomio capítulo 24, verso 4. Es decir, yo estaba casado, me dejé de mi esposa, resulta ser que yo me fui con otra, me casé, me dejo de aquella y vuelvo con mi primera esposa. Ya eso es abominación a los ojos del Eterno. Estas prácticas eran de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque si no el Eterno no fuera dicho o no fuera mandado a a Moisés, escribe todas estas cosas. ¿Por qué? Porque él sabía a lo que nuestro pueblo se iba a enfrentar cuando estuviese allá en tierra de Canaán. O sea, ellos iban a ver todas estas cosas y estas cosas no eran gratas, no eran buenas a los ojos del Eterno. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 enseña, cuando entres a la tierra que Yukek tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Muchas personas nos critican, hablan y hablan y murmuran sin saber. ¿Por qué? Porque nosotros sí, es cierto, nosotros estamos practicando algo que es muy difícil de entender para ellos. Y aunque nosotros querramos darle la mejor respuesta, ellos no van a entender porque ellos están cegados a todo esto que el Eterno nos ha dejado escrito. Cuando el Eterno nos escribió todo esto, eso lo escribió para personas que de verdad tenían un corazón dispuesto, un corazón manso, humilde, un corazón que anhelaba a gritos conocer una verdad que sobrepasaba las leyes naturales de este mundo o las cosas o la sabiduría terrenal. Eran personas que o somos personas que anhelamos verdad, pero verdad de lo alto. Sabemos que tenemos un creador, sabemos que hay pruebas suficientes de que la escritura es verdadera, de que todo esto que vivieron nuestros antepasados en tierra de Egipto y todo lo que vivieron en el transcurso de Egipto a Canaán, todo eso es sustentado por la arqueología. Entonces, podemos decir claramente que el Eterno cumple con su palabra. Por eso Isaías nos señala que mi palabra no regresará vacía, ella cumplirá su propósito. Aleluya. El futuro que nos espera. Vimos los pecados que cometía Sodoma y Gomorra. En este futuro, en este tiempo que estamos viviendo cosas peores. Las estamos empezando a vivir. Si hay soberbia, sí hay.
Si hay maltrato al prójimo, si hay esclavitud, si hay esclavitud. El dinero es el medio por el cual se esclavizan muchas personas. La religión es otro medio por el cual han esclavizado a tantas personas y han humillado a tantas personas sin tener ese amor primeramente hacia el eterno y posteriormente hacia el prójimo. ¿Qué estamos viviendo hoy? Transhumanismo, clonación, aborto. ¿Qué estamos viviendo hoy? El diseño de la creación de nuevas enfermedades, la creación de agentes que lleven nuevas enfermedades a los seres humanos. No es casualidad que una enfermedad como el dengue eh, hoy, en estos días, supuestamente esté acorralando a tantas naciones. Y no es casualidad que Bill Gates tenga en Colombia, o que eso es lo que se ha señalado, de que esta persona tiene en Colombia como una fábrica de estos agentes. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado porque la maldad está creciendo paulatinamente, gradualmente. Cada día va a aumentar más la maldad. ¿Y cuál es el fin de todo? Humillarnos. ¿Cuál es el fin de todo? Hacernos esclavos. ¿Hacernos esclavos de quién o de qué? Del dragón, de la bestia, para que cada uno de nosotros rindamos tributo o adoración al dragón. No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Lo que ya se vivió es lo que viviremos, el futuro que nos espera. Mateo capítulo 24, versos 7 al 8 señala, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principios de dolores. ¿Por qué principios de dolores? La creación de peste, la creación del hambre, todo esto es lo que está provocando el ser humano. El ser humano está jugando con cosas que no le corresponden. Ejemplo, el clima. Cuando han traído hacia las nubes o bombardeado las nubes con este dióxido de plata. Y esto lo han podido apreciar muchas personas y más que todo en España. Mateo capítulo 24 versos 11 al 13. Estas personas diseñarán hambre, hambrunas, muchas pestes, muchas cosas. Y todo esto lo harán por el maltrato o el mal manejo de la tierra. En ingeniería en producción animal, cuando yo estudié, yo vi algo que se llamaba rotación de cultivo. Esta teoría señala de que es muy importante que en la tierra o en el mismo espacio no se siembre siempre lo mismo, sino que se rote. Y si se sembró maíz, un ejemplo, entonces en el próximo año se deben sembrar legumbres o frijoles, lo mismo que frijoles. Si, por ejemplo, y bueno, el Eterno también lo había señalado que después de cada 6 años se debía tener un año Shemitah, que este año Shemitah señala el reposo de la tierra. Nosotros como seres humanos nunca hemos cumplido con estas cosas. ¿Es justo que venga hambre sobre toda la tierra? Sí, porque no hemos hecho lo que es del agrado del Eterno. Yo no es que me quiera poner del lado digamos, a nivel del eterno, no, yo solamente soy un siervo, pero yo lo veo de esa manera, o sea, si el eterno es justo cuando permite el hambre, cuando permite pestes, ¿por qué? Porque el ser humano ha estado jugando con todas estas cosas de la naturaleza. Continuemos con Mateo capítulo 24, versos 11 al 13. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué ha pasado? Muchos falsos profetas robando con el tema del diezmo, pidiendo en las iglesias para hacer tremendas iglesias en donde puedan congregar a un montón de personas a las cuales ni atenderán, ni ayudarán. Por eso la maldad va creciendo. Falsos profetas que te llevarán a ti, y si yo no me pongo cuidado, también me llevarán a mí a adorar a falsos dioses, o me ayudarán a desviarme y terminaremos adorando al dragón, cosas que ante el Eterno le pido que no nos deje, que no permita que su mano poderosa se aparte de nosotros y nosotros caigamos en esta desviación para adorar a la bestia o al dragón, porque supongamos, faltó comida. Entonces,
La comida la va a traer el sistema. Entonces, si usted permite que el sistema le dé comida, entonces usted va a ser uno de los primeros que se va a colocar la marca de la bestia. ¿Por qué se colocará la marca de la bestia? Porque muchas personas no tendrán de qué comer, no tendrán vestido, no tendrán quizás techo, entonces lo más factible, lo más fácil fue darse a eso, fue entregarse al sistema y entonces por ende vienen y terminan adorando al dragón, según Apocalipsis capítulo 13 verso 4. Eso es lo que este siervo está viendo a futuro. Entonces, la maldad se multiplica, se va a aumentar por tanto, de tal manera que violarán a los niños, violarán a las viudas, no les importará entrar en cualquier casa, robar, desmantelar. Todo eso va a suceder. ¿Por qué? Porque el ser humano, hay muchos seres humanos que son insaciables, hay seres humanos que son materialistas, hay seres humanos que viven pensando solo en las cosas de aquí abajo, mas no entienden las cosas del reino. Al no entender las cosas del reino, al no saber que nuestro Padre Celestial es el único que nos puede proveer, entonces caen en estas cosas. Entonces, el amor de muchos se va a enfriar, sí, se va a enfriar. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos, están siendo maltratados. Entonces, si nosotros no nos ponemos cuidado, si nosotros no perseveramos, perderemos la salvación. Entonces, estos falsos profetas, ¿qué van a hacer? Van a engañar a muchos con señales, van a hacer diferentes tipos de adivinaciones, diferentes trucos, cosas que ya muchos han visto. Entonces, estas cosas harán que muchos se desvíen del camino y terminen adorando al dragón. Mateo capítulo 24 verso 15 señala, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ahí es cuando nosotros debemos estar atentos. O sea, esa es una señal infalible, porque nosotros podemos ver la la maldad del mundo, podemos ver el hambre, las pestes, los terremotos, podemos ver, digamos, el aborto que lo estamos viendo, el homosexualismo, la transhumanización, la clonación, podemos ver las violaciones que le van a hacer a nuestros propios derechos, ya no vamos a tener ni siquiera acceso a servicios básicos. Pero la señal más contundente va a ser la abominación desoladora. Cuando esto llegue al templo de Elohim, que puede ser usted o puede ser un templo físico. Esto para mí, este versículo de Mateo tiene dos tipos de interpretación. No sé si habrá más, no sé si otro hermano tiene otra interpretación, pero esto puede ser el templo. ¿Quién es el templo? Nosotros. ¿Qué puede entrar en el templo? Algo abominable. ¿Qué puede ser algo abominable que entre en nosotros? Puede ser la marca de la bestia, puede ser una vacuna, puede ser cualquier cosa que entre a nuestro cuerpo y que nos dañe. Eso es abominación desoladora. O puede ser que una persona, bueno, y el mismo Pablo señalaba de que el hombre de iniquidad se sentaría en el templo, o sea, estaría dentro del templo y allí se proclamaría Dios o Mesías. Entonces, si esto sucede, esta señal es contundente para que nosotros nos preparemos y salgamos huyendo de los lugares donde estemos. ¿Por qué? Porque la maldad aumentará. Entonces debemos cuidarnos mucho, debemos entender el plan de redención, tenerlo claro, tener clara todas estas señales para que cuando vengan hacia nosotros estemos totalmente preparados. Lo que fue, eso mismo será. No hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas que ocurrieron, y por eso es que yo les he dicho a muchos, y todo este conocimiento lo tenemos muchas personas de que la Biblia no es lineal. Yo no puedo tomar la Biblia como una línea cronológica en la cual yo voy señalando eventos, eventos, eventos. No, porque si usted se va a cada uno de los eventos, usted se va a dar cuenta de que esto que pasó va a volver a pasar. Por eso el Mesías decía, y será como en los días de Noé, cuando todo el mundo, cuando Noé estaba proclamando la palabra del Eterno, la justicia del Eterno, y nadie le hacía caso y por ende vino aquel diluvio, entonces no fueron salvos muchas personas porque no lograron escuchar. Esto es lo que va a pasar. Muchas personas van a escuchar lo que ellos quieren escuchar,
profetas que le hablen de la prosperidad, profetas que le hablen de lo material. ¿Para qué? Para tener un fin que los lleve hacia la muerte. Mientras nosotros, cuanto más caso y cuanto más escuchemos la palabra del Eterno, cuanto más escudriñemos la palabra del Eterno, sabemos y hemos sabido que el Eterno nos va a salvar, que el Eterno nos va a guardar de todo lo que va a acontecer. Y nos estamos preparando en lo espiritual, nos estamos preparando de tal manera de que cuando sucedan todas esas cosas, nosotros no nos dé porque no es que tengo hambre, no es que tengo sed, no, si tocas que morir, o sea, nos tocó, pero como dice la escritura, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo, o sea, el que mantenga su palabra, el que mantuvo su palabra cuando le dijo sí, Mesías, sí al Cristo, sí a nuestro Jesús o a nuestro Yeshua, y se mantuvo hasta el fin, ese es el que será salvo, el que no se desvió para entregarse a las cosas de este mundo, tanto en lo carnal como en lo material o el dinero, lo económico. Eh, Preparémonos, amados hermanos, porque así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas, así mismo serán destruidas las naciones. Salmos capítulo 2. ¿Por qué las naciones se ensoberbecen? Vamos a leerlo porque este salmo realmente es muy, muy bueno. Vamos a leerlo en el nombre de Yeshua Hamashiach. Y dice, ¿por qué se enfurecen los pueblos y las naciones murmuran cosas vanas? Se alistan los reyes de la tierra y los príncipes juntos conspiran secretamente contra Adonai Yukhek y su Mashiach. Ellos gritan, desatemos las cuerdas de su yugo y arrojemos de nosotros sus ataduras. El que mora en los cielos se ríe, ya se burla de ellos, después en su enojo los reprende, los aterroriza en su furia. Pues yo mismo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo, o Kadosh, proclamando el decreto de Elohim, Dios. Me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré los goín, o sea, las naciones, por herencia, y serán posesión tuya todas las naciones de la tierra. Tú las regirás con mano de hierro, las harás pedazos como vasija de barro. Ahora, por lo tanto, entiendan ustedes, reyes, déjense instruir, todos ustedes, reyes de la tierra, sirvan a Yud-Heh-Vav-Heh, a el Elohim de Israel, con reverencia y alégrense en él con temblor. Adoren al Hijo con alegría y reverencia. Inclínense ante Él con temblor para que en ningún momento se enfurezca y pierda el camino de justicia. Cuando de repente arda su ira. Felices son aquellos que en Él se refugian, que se refugian en el Elohim de Israel. Entonces, cada uno de nosotros vamos buscando la palabra del Eterno, vamos escudriñando, en ella está la vida, no en las cosas de este mundo. No nos preocupemos por las cosas de este mundo, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Todos los juicios, todo ese juicio que el Eterno va a traer, lo va a traer y no va a tener piedad y misericordia de aquellos que hicieron lo malo. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar de nuestro Padre Celestial, es tiempo de hacer conforme a su palabra y no creer en lo que estos falsos profetas enseñan con su evangelio de prosperidad, con que la gracia es lo que está abundando ahora, la ley ya fue abolida. Ok, estamos en la gracia, somos salvos por medio de la gracia, es cierto, pero debemos guardar mandamientos y debemos buscar al Eterno. Y el más grande mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos capítulo 12, verso 29 al 31. Shalom, shalom, Javerín, toda rabá por haberse quedado, toda la gloria a nuestro Eloheinu, porque Él es el que nos enseña, el que nos capacita y el que nos guía por el verdadero caminar. Shalom, shalom.